Gracias por venir, Oscar. Al contrario. Realmente es un placer tenerte y poder dialogar, porque siempre aprendo algo con vos. Gracias por la invitación y tu presentación. ¿Qué te pareció la novena jornada? Es una rutina importante que hacemos de peregrinar a Rosario los bonaerenses y del resto del país a charlar un poco sobre el tema de la hidrovía y realmente es un hito importante el encuentro, primero entre nosotros, poder charlar, revisar un poco nuestras agendas, comentar en qué estamos cada uno. Y obviamente después hay una información que es cruda, porque realmente el tráfico de la hidrovía crece, las necesidades son cada vez mayores y la logística no avanza en los términos que debería hacerlo, ¿no? Ahora, yo no sé por qué, estando justamente en Rosario y siendo una jornada de transporte fluvial, se habló mucho de camiones. Bueno, esta es la realidad. Hoy el uso de la hidrovía, por ejemplo, para contenedores prácticamente está vedada. Es poco lo que se mueve recién Rosario y aguas abajo. Empieza a mover algo en esta etapa de reordenamiento del tráfico de contenedores. He charlado con los presidentes de los puertos del norte y la carga del NEA y del NOA no puede salir por vía fluvial en contenedores porque la normativa es tan dura, la falta de embarcaciones de bandera nacional y la protección a su vez a la carga que existe dificulta y enrarece toda la actividad en un nivel tal que los propia gente del puerto termina diciendo: mire, suba su contenedor al camión y vaya a Buenos Aires, que va a evitar mucho dolor de cabeza. Ahora, es increíble, se había iniciado un tráfico que prometía crecer, que era el Piraiguazú, que era el único remolcador de bandera argentina que podía traer remolcadores. La aduana, tantas objeciones, tantos problemas, que tuvo que dejar de navegar y esos contenedores pasaron a ser carga de la bandera paraguayo-boliviana. Inconcebible. El subsecretario hizo muy poco para revertir la situación, con lo cual, eso que podía haber crecido, porque si vos le das previsibilidad a la carga va al puerto, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, ha habido y realmente conozco a mucha gente que ha tratado de impulsarlo contra las normativas y las dificultades, pero se han encontrado con barreras infranqueables. Hoy de un contenedor, si este tema interesa en detalle, lo podemos analizar, las dificultades que tiene, pero un contenedor que viene de un puerto del norte, por la 1108 no puede ir a Montevideo, por lo tanto tiene que ser dirigido a un puerto argentino. Ya ahí perdió la posibilidad de cobrar la carta de crédito una vez salido, porque hasta que no sale de Puerto de Buenos Aires o al que vaya a destino de ultramar, no se le reconoce como exportado. Hace 30 años que se está hablando del documento de embarque directo desde el puerto de embarque. No estoy diciendo nada nuevo, pero su primera dificultad es esa. La segunda es tratar de conseguir una embarcación de bandera argentina para poder ir llegar a Puerto de Buenos Aires, porque por defensa de la ley de cabotaje, las embarcaciones extranjeras o de bandera extranjera tienen que pedir un waiver, un permiso para poder hacerlo. No hay embarcaciones al norte para transporte de contenedores, así que necesariamente tienen que ir al waiver. El waiver se tramita en Buenos Aires, que tarda entre 20 y 30 días. Primero tiene que ir a la Cámara de buques de bandera argentina para certificar para que digan que no hay buque, que no hay, y bueno, ya se sabe que no hay buque. Y si lo hay es para dificultar conseguir uno de bandera extranjera, porque nunca cumple, porque aparte ese buque tiene que tener un convenio con el buque de ultramar para llevarle los contenedores vacíos para cargarlos y traerlos después. Perdóname, pero para los televidentes, 2 puntos a aclarar. El tema del documento de embarque, cuando
se otorga, que debiera otorgarse en el puerto de origen, le permite con el documento de embarque ir al banco y cobrar. Si tiene dificultades, porque eso no se lo permiten, tiene que esperar a que venga al puerto de Buenos Aires. Cuando en el puerto de Buenos Aires le dan el ok a bordo, entonces recién ahí puede ir al banco. Pierde muchísimo tiempo. Con el camión está de un día para otro en el puerto de Buenos Aires. El waiver, ¿qué es el waiver? Perdón, permiso. Cuando el buque, no hay buque de bandera argentina, se le puede dar un permiso para que un buque de bandera paraguaya, eventualmente boliviana, pueda retirar la carga y traerla al puerto de Buenos Aires. Todos problemas que no tiene el camión, que sí lo tiene el transporte fluvial. Entonces desalientan, desmoralizan, crean tantas dificultades que parece que trabajaban para el enemigo. Perdóname, Oscar, pero quería hacer esta aclaración porque el televidente escucha a Weber, he escuchado cuenta de Marque y no sabe de qué se trata. Bueno, es toda una secuencia de problemas. Aún cuando ya consiga el Weber, consiga la compañía, les lleven los contenedores vacíos, armen la carga y llegue a Buenos Aires, el problema también empieza en Buenos Aires, porque esa barcaza o esas barcazas que traen los contenedores tienen que empezar a ambular entre las terminales y son varias esperando el tiempo que le permita la descarga, que siempre es secundario y la prioridad lo tienen los grandes buques de transporte, y no pueden bajar, no hay ninguna terminal dedicada a esto, no pueden bajar a tierra porque no pueden abandonar la zona primaria, no pueden hacerse la distribución por tierra, así que la barcaza tiene que ir yendo lugar por lugar, por terminal, incluido Dock Sur, y realmente es conflictivo y los tiempos muertos son importantes y generalmente se facturan. Entonces es una imposibilidad de predecir el momento y la calidad de la exportación. Por lo tanto, está totalmente desalentado en este tipo de transporte. Estamos hablando de contenedores, ¿no? Una cosa ridícula. Cuando viene la barcaza con los contenedores, tendría que ir a un lugar, descargar todos los contenedores y con un camión hacer 200, 300 metros hasta la terminal donde el contenedor ese tiene que ser embarcado en buque con destino a Europa o Asia. Bueno, aquí no se le permite eso. Entonces, tiene que entrar la barcaza con el contenedor, descargar en un puerto, salir, esperar que le den la autorización, entrar en otro. Una cosa ridícula. Pero bueno, ¿por qué dejó de operar el Piraiguazú? Por este motivo, ya que en lugar de hacer 4 viajes por mes, apenas podía hacer 2 o 1,5. Gracias a las dificultades que nosotros mismos creamos. Perdóname, Oscar. Lo paradójico de esto, resumiendo y con la claridad que lo estás exponiendo, es que la infraestructura portuaria existe, la carga también, la posibilidad de la carga también. La infraestructura portuaria existe, el transporte no es argentino, pero existe también, y el puerto de transbordo también. Es decir, todo es un problema de logística o de digamos, de ordenamiento, burocracia. Realmente somos responsables. Sí, sin duda. Y lo lamentable es que o hay desinterés o está mal defendido, desde la subsecretaría está mal defendido los intereses de los armadores, mal explicado a la aduana, que permanece en una situación donde para ellos algo no es así y no se mueven de su idea. Lo último, que como sabemos, el remolcador es el que tiene la bandera argentina. Las barcazas no. Las barcazas pueden tener otras banderas, pero lo que importa es el remolcador, que es el que está tripulado. Claro. Como la aduana interpreta que no, que también las barcazas tienen que ser de origen argentino, entonces tienen detenido a un tren de empuje que ya le cuesta $700.000, porque no se pone de acuerdo a la aduana con
con el sector armatorial. Parece que este país está manejado por el enemigo. Sí, son situaciones difíciles de explicar. En general son situaciones difíciles de explicar y yendo no a un tema tan puntual como el que estás comentando, que es real y así tan crudo como lo describís, estamos perdiendo un transbordo de tráfico paraguayo que representa unos 120.000 contenedores por año. Casi nada. El 10% del movimiento del puerto de Buenos Aires en su mejor momento, justamente por las dificultades y la burocracia que le colocamos simplemente al transbordo. Es carga Expo-Impo de Paraguay con destino a Paraguay o al mundo, según la carga que se trate, en la cual pasa por Buenos Aires y lo único que hace es bajar de un buque de ultramar para ir a un buque de transbordo de empuje con barcazas o algún feeder que pueda llevar esa carga, y está el grado de dificultades que estamos generándole que realmente están migrando hacia Montevideo fundamentalmente. Argentina es uno de los mayores productores de alimentos del mundo, y esa producción, soja, maíz, trigo, aceites, etcétera, tiene que bajar por la hidrovía. Todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que hace? Que hoy Argentina transporte de esa cantidad de millones de toneladas de productos alimenticios apenas el 3%. Y por culpa nuestra, única y exclusivamente por culpa nuestra. Se van del país alrededor de 3.000 a 5.000 millones de dólares de fletes por año, que se lo lleva una empresa extranjera. Indigna la poca comprensión que hay sobre todo esto. Esto sobre todo porque es la pata que nos falta, digamos, porque volvemos a la infraestructura portuaria para atender todos esos tráficos, está tanto en la parte oleaginosa o de graneles, sólidos o líquidos, como en la parte de contenedores, que sería la otra. En las dificultades está justamente en la capacidad del fletamento, que no existe hoy, o existe en los niveles que está señalando, ¿no? En el noveno encuentro del transporte fluvial disertó un hombre que yo lo cito en muchas ocasiones, y es el licenciado Ricardo Sánchez de la CEPAL, que viene alertando hace ya muchos años, por lo menos varios, no sé si tantos, pero varios, que nos estamos quedando afuera de la posibilidad de ser el puerto hub de la región. ¿Por qué? Porque no adecuamos la infraestructura portuaria a los nuevos buques, que son mucho más grandes a los que fueron diseñados los puertos para recibirlos en ese momento. Es verdad, yo lo conozco a Ricardo desde mi gestión acá en el puerto de Buenos Aires, así que estamos hablando, en mi caso, del año 2012, que ya él introdujo en ese año la frase de que los puertos de 10 metros ya son antiguos. Este era el puerto de 10 metros de profundidad, ya no son viejos, que es nuestro metraje y que por ahora no tiene perspectiva de cambiar. Pero Ricardo ha evolucionado, Ricardo Sánchez, como máxima autoridad de infraestructura de la CEPAL y de tema portuario, ha evolucionado y hoy está planteando el tema con una mayor amplitud, diciendo de que los puertos necesitan actualizar su gobernanza. Es decir, los medios institucionales con que se manejan toda la actividad portuaria debe ser modernizada. Está sugiriendo la necesidad de hacerlo en general en Latinoamérica, no específicamente en Argentina, y en particular, en mi caso, estamos estudiando este tema, abocándonos un poco a seguir la sugerencia y el lineamiento de sus comentarios, pensando en la necesidad justamente de que vienen tiempos nuevos de cambio en que hay que estar preparando la modernidad de los puertos.
Esto es un tema delicado porque nosotros en general, los que vivimos de esta actividad, decimos que la ley 240123 fue una ley revolucionaria que en los años 90 llegó a la Argentina y que nos cambió la realidad portuaria, lo cual fue así. Fue efectiva. En el caso de contenedores pasamos de 400.000 TEUs año en Puerto de Buenos Aires, o Puerto, sí, Buenos Aires como único, a tener 2 millones ahora en el año 2010. Es decir, en la hidrovía y también hizo su efecto de 700.000 toneladas que se transportaban por agua. El fluvial pasamos a 15 millones rápidamente. Es decir, el efecto fue buenísimo, pero hoy los beneficios generados por la ley 2493 fueron inmediatos en su inicio, alguna manifestación en continuidad, pero hoy están relegados y hay que empezar a analizar de vuelta dónde tenemos que modificar. Cuando el ingeniero habla de gobernanza y puede dar a que se piense en que, bueno, el administrador de cada uno de los puertos tendrá que mejorar con las máquinas o algo por el estilo. Nada que ver. Ese no es el concepto. El concepto de gobernanza es integral, es otro. Claro, justamente, si nos interesa podemos entrar un poquito en tema. ¿Cómo no? Cuando ocurre el cambio importante en los 90 en la Argentina en el tema portuario, el Estado Nacional lo hace por 3 o 4 razones básicas. La primera es porque estaba con los puertos colapsados. La segunda, porque no tenía caja para solucionar, no tenía capacidad fiscal para arreglarlos. La tercera, porque el tema laboral era un desorden. Y la cuarta es que había capacidad privada que podía colaborar en ese tema. Entonces, descentraliza los puertos. Dice, bueno, a las provincias le dicen, señores, los puertos principales son suyos, siempre que pongan a los privados en el directorio junto a ustedes, y la parte política queda en cabeza de la provincia y de la municipalidad donde está instalado el puerto, y el resto los privados tienen que estar compartiendo el manejo del puerto. Así nacen modelos como el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que es un ejemplo, donde esto se amalgama perfectamente, y en general este sistema da resultado. Pero tiene hoy, entre 15, 20, 25 años de antigüedad, un problema: es que el Estado Nacional quedó separado de eso, porque transfirió su poder político, se reservó la habilitación, el control del medio ambiente y la seguridad, digamos, temas menores. No menores, sino... Sí, pero no es operativo. Claro, no define la política. No define la política portuaria, y no hay una política portuaria nacional, sino que cada puerto hace lo que puede y lo que entiende que es lo mejor, pero no hay nadie que coordine y armonice eso en base a los intereses nacionales. Este es uno de las primeras consecuencias que a 25 años de la gobernanza actual generada por la ley 240193, hoy podemos medir que es necesario repensarlo para darle un rol a la autoridad portuaria nacional que le permita armonizar los intereses del conjunto nacionales. La otra cosa que hizo fue la desregulación. En los 90 desregulamos todos los servicios, y no hay ningún órgano de control, porque en general en los demás países que desregularon los servicios se armaron organismos de control para tratar de mantener el control de que el servicio sea en competencia, es decir, que no haya abusos ni de uno ni del otro lado, que exista un equilibrio en la prestación. Hoy en nuestro país los servicios que son esenciales, no diríamos, no son servicios públicos, el remolque, el practicaje, el amarre, el dragado, si bien no son servicios públicos, son servicios esenciales para que el puerto pueda funcionar. Y hoy la autoridad portuaria no tiene injerencia en el manejo de estos servicios. Hemos tenido ejemplos donde por ahí un puerto puede ser parado por un servicio
y la autoridad portuaria no está en condiciones ni preparada para salirle al cruce de ese problema, cuando sí es la autoridad y responsable máxima de ese problema. Entonces, esto hay que volver a reverlo. Como existía en algún tiempo. Claro. Había un responsable de todo el funcionamiento del puerto. Claro. Y ver que darle herramientas a esa autoridad para que en caso de una emergencia pueda tener capacidad de solucionarlo. Bueno, cuando uno empieza a andar todos estos temas, empieza a encontrar necesidades de mejorar hoy justamente todo este andamiaje que hace a justamente al ordenamiento portuario a los fines de un proyecto, digamos, portuario nacional, ¿no? La gobernanza incluye el dragado, la logística, todos los servicios que funcionan alrededor de la terminal, que es el puerto, para conseguir la optimización de costos a través de competitividad. Porque vamos a entender que cuando el país importa o exporta, está haciendo una intermediación que beneficio perjudica a la población. Claro. Entonces, la gobernanza vigila y controla con los privados, no porque el Estado le vaya a decir usted tiene que cobrar tanto, sino porque se consigue la coordinación de todos los servicios, porque en tanto y en cuanto la aduana interviene en un punto, dragados en otro, la administración de puertos en otro, nunca va a haber la coordinación necesaria y siempre va a haber conflictos. Es así. Y ahondando más el tema, nos hemos encontrado con que algo que venimos señalando los dos en este tipo de comentarios es que estábamos permanentemente abocados a darle competitividad al puerto a través de la profundidad y la recepción de los buques de mayor calado. Pero no estamos olvidando el resto, es decir, que nos volvemos unimodales en cuanto al transporte, es decir, no vemos la necesidad de armonizar los accesos y los transportes para llegar al puerto. Entonces, porque estamos abocados exclusivamente a justamente al calado y a los TEUs que nos traen los contenedores que nos traen cada vez más en cantidad los grandes buques. Y esto requiere una mirada desde una nueva gobernanza mucho más multimodal, en donde empecemos a pensar en el tren seriamente, donde comencemos a ver el medio en el cual se desenvuelve el puerto y la relación con la gente. Hay una serie de temas que hoy hacen a la productividad, no ya medida solamente en la competencia, en la competitividad de la cantidad de izadas que puede hacer y movimientos que puede hacer en un puerto, sino a la armonía que tiene ese puerto con el medio secundario. Si la AFIP o la aduana o ambos estuvieran sentados a la mesa de la gobernanza, seguro que el Piraiguazú estaría navegando y creciendo en cuanto a su desarrollo. Pero compartimentos estancos. Vamos a un corte y enseguida seguimos.